Ciencia y tecnología para noveno grado. Continuamos con nuestro cuaderno de trabajo en la unidad número 1, semana 4, ya para finalizar esta unidad. En esta ocasión vamos con el tema titulado Ley de Stokes. ¿En qué consiste esto? En la actividad B y C de la semana anterior, demostramos que la rapidez con la que sale un fluido no depende de la densidad, sino básicamente de la profundidad. Sigue diciendo. Y de la aceleración gravitatoria, suponiendo que la fricción interna era nula y que tratábamos con un flujo laminar. Sin embargo, si hubiéramos desarrollado las actividades con otro fluido, por ejemplo, miel, probablemente el tiempo de descenso hubiese sido mayor, debido a que la fricción interna del fluido llamada viscosidad habría sido notorio, manifestando cierta resistencia al moverse y adhiriéndose en las paredes del recipiente. La viscosidad puede afectar a fluidos que se desplazan sobre un sólido o un objeto moviéndose dentro de él, en condiciones estables. Cada fluido posee un valor característico de viscosidad. Y aquí tenemos la sabrosa mierda. Vamos a ver. Dice, actividad. Fuerza de un cuerpo en movimiento dentro de un fluido. Consideremos un objeto sólido de forma esférica, que cae libremente en un recipiente que contiene fluido de densidad. Recuerde que la P es el símbolo de la densidad, con una fricción interna a considerablemente, figura de la izquierda. Pasado un tiempo, el peso del objeto, fuerza G, es equilibrado con la fuerza de resistencia, Fr, y por la fuerza de empuje, Fe, que ejerce el fluido. En ese instante, el objeto se mueve a una rapidez constante hasta llegar al fondo del recipiente. Con la información anterior, desarrollo. Analiza el objeto cuando se mueve a una rapidez constante. Asume la densidad del objeto como la densidad del objeto y resuelve las siguientes dificultades. Elabora un diagrama de cuerpo libre donde señales las fuerzas involucradas que interactúan con el objeto. Coloca el peso y Fe en función de la densidad. Haz una de las condiciones de equilibrio y encuentra la expresión para Fr. Para el fenómeno planteado, Fr tendría una relación directa con la rapidez B y la viscosidad del fluido. Adivinen cómo se llama eso. Mu. Considera dicha relación como Fr K mu V. K-V, donde K es una constante. Luego intenta resolver lo siguiente. Con el resultado obtenido en el literal B, considera el volumen de la esfera como B igual a 4 por pi radio cúbico por trepa, digamos entre trepa, y encuentra una expresión para la viscosidad del fluido. Vamos a ver a nuestro cuaderno de trabajo. Bueno, el diagrama de cuerpo libre nos queda así, va. Aquí tenemos dos fuerzas para arriba y una fuerza para abajo. Para abajo sería la fuerza de gravedad, para arriba sería la fuerza de empuje. Recuerde que el agua, digamos, en este caso sería la miel, ¿va? Es densa, y también hay una fuerza de resistencia. Dos fuerzas están en contra y hacen que, digamos, que el objeto baje de manera más lenta. Ahí tenemos el diagrama de cuerpo libre. Bueno, la expresión para Fr, deja constancia de tu desarrollo. Bueno, podemos hacerla. La expresión para sería fuerza de resistencia igual a K por mu por B. Fr es la fuerza de resistencia, K es la constante de proporcionalidad, U es la viscosidad del fluido, mu se llama eso. B es la velocidad del objeto en el fluido. La constancia de desarrollo para Fr se establece a través del análisis de la fuerza actuante y de sus relaciones con la velocidad y la viscosidad. La constante K depende del factor específico del objeto y del entorno. Dice aquí, vamos a ver, dice,
Aquí tenemos mu. Esto se llama mu. Recuerden de la vaca cada vez que miren expresión. Es una letra del alfabeto griego. Expresión para la viscosidad del fluido U deja constancia de su desarrollo. La expresión sería, bueno, mu igual a fuerza de fricción entre K por, sería por velocidad. Mu es la viscosidad dinámica del fluido, Fr es la fuerza de resistencia, K es la constante de proporcionalidad, V es la velocidad del objeto en el fluido. Esta expresión permite calcular la viscosidad dinámica si conoce la fuerza de resistencia, la constante de proporcionalidad y la velocidad del objeto. Vamos con la actividad B. Analiza, nos dice, vamos a ver qué nos dice aquí. Analizando la caída de una esfera sólida en un fluido. Creo que va a ser dentro del champú. Consideremos una situación similar a la actividad A, donde un objeto sólido con forma esférica y un recipiente cilíndrico cuyo diámetro sea mayor que el de la esfera, si agregamos un líquido en el recipiente y luego dejamos caer la esfera dentro de él. Después de que la esfera descienda a cierta distancia, llegará un momento en el que alcance la velocidad constante o terminal. Entonces podremos asumir que existe un equilibrio en torno a las fuerzas que interactúan con el objeto. Dado que el movimiento es vertical, la sumatoria de las fuerzas se expresaría de la siguiente manera. Fr más fuerza de resistencia más fuerza de empuje más fuerza de gravedad es igual a 0. Podemos sustituir el peso por el producto de la masa m de la esfera y la aceleración gravitatoria. También, si recordamos el principio de Arquímedes, podemos sustituir la fuerza de empuje en relación con la densidad del líquido y el volumen desalojado del objeto. Tenemos fuerza de resistencia más densidad, velocidad, gravedad, menos más masa y gravedad, igual 0. También podríamos expresar la masa de la esfera con la respectiva densidad y volumen, que sería Fr más PBG menos densidad del objeto por velocidad, gravedad igual a 0. Dado que el objeto tiene forma esférica, la fuerza de resistencia puede ser reemplazada por la propuesta ley de Stokes. Utiliza la fuerza de resistencia propuesta de la ley de Stokes y muestra para qué. Para el caso descrito en la viscosidad, mu, cubre con la siguiente relación. Tenemos esta fórmula. Mu es igual a un 18 por diámetro al cuadrado por gravedad entre velocidad por densidad del objeto menos densidad de líquido. En este caso sería el líquido viscoso, donde D es el diámetro del objeto y la G aceleración gravitatoria y B la rapidez terminal. La viscosidad depende del tamaño del diámetro del objeto y de la rapidez terminal, constante que éste alcanza al momento de sumergirse en un fluido. Por otra parte, dependerá también de la densidad del fluido, por ende es algo característico en condiciones estables. Por lo anterior, los fluidos se caracterizan por tanto por su densidad como su viscosidad. Plantearemos de manera experimental una situación similar a lo descrito, solo variaremos el tamaño de la esfera, esto provocará una rapidez terminal distinta. Vamos, esta era la actividad B. Vamos a ver. Bueno, dice aquí. Tenemos el caso. Expresión para la viscosidad. La relación dada por la viscosidad es mu igual a un 18avo por d al cuadrado por gravedad entre la viscosidad por densidad del objeto menos densidad del líquido, donde d es el diámetro del objeto, g es la aceleración debida a la gravedad aproximada de 9.8 metros por segundo cuadrado, b es la velocidad terminal del objeto en el fluido, PO es la densidad del objeto, P
O sea, es como una PV, es la densidad del fluido. Vamos, un ejemplo de datos ficticios. Vamos a ver un caso aquí ficticio que podemos ponerlo. Va. Diámetro del objeto 0.05 metros. Densidad del objeto P sería 2.700 kilogramos metros cúbicos de aluminio. Densidad del fluido 1.000 kilogramos cúbicos sería agua. Velocidad terminal 0.1 metros por segundo. Nos quedaría así, de esta forma. 1 y aquí más. Esta sería la expresión y al final dije que tenemos es aproximadamente 23 puntos Pascual por segundo. Pascal por segundo. Damos aquí para continuamos. Vamos con la actividad C. Leamos lo que dice en nuestro libro de texto. Movimiento de esferas sólidas en un medio viscoso. En la expresión del cálculo de la viscosidad a partir de la ley de Stoker, podemos notar la relación existente entre las magnitudes. Algunas de ellas se pueden medir o calcular con un montaje experimental adecuado, observando su comportamiento y la dependencia de una de otra. A continuación, realizaremos una actividad que nos permitirá manipular las magnitudes involucradas para el cálculo de la viscosidad de un líquido. Materiales: 60 centímetros de manguera transparente con un diámetro de aproximado de 5 centímetros. Tapón de PVC con un diámetro aproximado de 5 centímetros. Silicón para PVC y plástico. Cinta métrica de costura de 150 centímetros. Cinta tapadera embudo. Balanza, calculadora, calibrador Vernier. Vaso medidor de 100 ml, un litro de champú transparente, 180 gramos de plastilina, que vamos a hacer una bolita por favor, cronómetro, 8 cinchos de nylon, abrazadera de 15 centímetros de longitud, marcador permanente. Procedimiento: acopla el tapón PVC a un extremo de la manguera y coloca el silicón por la parte exterior entre el tapón y la manguera. Espera que el silicón se seque. Luego coloca cinta tapaotera sobre el silicón. Mide y marca desde el acople 10 centímetros sobre la manguera. Luego fija sobre una estructura vertical con los cinchos de nylon. Procura no deformar la parte transversal. Mide la masa del vaso medido. Luego coloca champú en el vaso hasta una lectura exacta de volumen. Mide de nuevo la masa del sistema más vaso más champú para saber la masa del champú. Resta la masa del vaso al sistema del vaso más champú. Con el cálculo de la masa y la medida del volumen del champú encuentra la densidad aproximada. Vamos a hacer este objeto. Miren, lo sellamos aquí. Le calculamos 10 centímetros. Ahí van a navegar las bolitas de plastilina. Miren aquí. Le echamos que sea exacto. Continuemos con la lectura. Nos dice: elabora 10 esferas de plastilina de diferentes tamaños, iniciando desde los 50 centímetros hasta los 5 centímetros. Mide sus masas en la balanza y luego calcula su volumen. Una fórmula para el cálculo del volumen de una esfera B es igual a 4pi por radio cúbico entre 3. Para disminuir la propagación de errores, después puedes sustituir el diámetro D por el radio. Recuerda que el radio D es igual a 2 por R y verifica que B es igual a pi por diámetro cúbico entre 6. Calcula la densidad PO para cada uno de las esferas. Verifica si los valores obtenidos son similares. Luego obtén el promedio de las densidades calculadas. Coloca el embudo en la manguera y vierte 1 litro de champú. Verifica que si existe fugas en la base. Si hubiese, puedes colocar más cinta tapadera sobre la parte exterior de la manguera. Coloca una marca en el nivel donde se encuentra el champú. Luego mide la profundidad aproximada de 10 centímetros. Con eso nos vamos a jugar 10 centímetros. Mide la distancia que hay entre parte superior e inferior. Puedes asignar una variable X a dicha medida.
Toma la esfera de menor diámetro y suéltala aproximadamente en el centro de la parte interior de la manguera. Observa cuando pase por la primera marca, mide el tiempo que tarda en pasar desde esa marca hasta la segunda, de la marca superior a la inferior. Haz lo mismo con las esferas restantes, partiendo de menor a mayor diámetro. Registra los valores del tiempo que tardan las esferas al pasar de la marca superior a la inferior. Calcula la rapidez de cada esfera cuando pasa por la marca superior a la inferior. Todas las esferas deben recorrer una instancia similar. Registra los pares ordenados de la relación rapidez-diámetro. Bueno, aquí dice, calcula la rapidez de cada esfera cuando pasa por la marca superior a la inferior. Todas las deben recorrer una instancia similar. Bueno, ahí sí va. Yo creo que si pesan más, bueno, se van a hundir más que las otras. Registra los pares ordenados de la relación rapidez-diámetro PV. Sí, porque lo vamos a graficar. Elabora un gráfico que relaciona la rapidez calculada y el diámetro medido de cada esfera. Vamos con la siguiente. Vamos. Nos queda así. Masa del vaso, 150 gramos. Masa del vaso más champú, 350. Masa del champú, 200. Volumen por centímetros cúbicos sería 200. Densidad del champú, pg por centímetro cúbico sería dividido. 200 gramos entre 200 gramos igual a un gramo por centímetro cúbico. Calcula la densidad de la esfera. Pero para seguir con esto, vamos a ocupar esta fórmula que hemos colocado aquí. La fórmula del volumen y la fórmula de la densidad. Vamos a ampliar. Veámoslo un poquito más de cerca. Para el diámetro de 50 centímetros. ¿Recuerdan que eran esto? Vamos a ver. Se nos hizo muy grande. Vamos a ver. 50 centímetros. Tenemos ese. Y hacemos lo siguiente. B es igual a 4 sobre 3 por pi. Pues ponemos ahí la medida en centímetros, dividido entre 2, y eso lo elevamos al cubo. Y nos da aproximadamente, eso significa esas dos rayitas como que son olas. 0.06654 centímetros cúbicos. Y eso lo vamos a ocupar para la fórmula de la densidad. Vamos a ver los datos, que no como nos quedaron. Tenemos la primera esfera, 50 centímetros. Y le calculamos el volumen, lo vamos a dividir eso en, la fórmula que ya vimos. Lo dividimos entre 2, lo elevamos al cubo, luego lo multiplicamos por 4 tercios de pi y nos da el resultado. Así como tenemos 654, luego tenemos la masa que ya la pesamos. Y por último como lo podemos decir, dice que vamos a dividir 0.05, vamos a dividir la masa entre el volumen. Y así tenemos los resultados. Al final los vamos a sumar y los dividimos entre 10. Y el promedio nos da 0.952 gramos centímetro cúbico. Este dato creo que sí, ya no lo vamos a ocupar, este dato al final, pero creo que siempre nos va a sonar. Aquí tenemos, el diámetro, la primera esfera de 50 centímetros, la de 1 centímetro, 150 centímetros, 150, 1.5 de 2 centímetros, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5 y 5 centímetros. Aquí están sus volúmenes, aquí están sus masas y aquí está la densidad de cada bolita de plastilina. Continuamos. Ahora dice que dice,
Registra el tiempo de caída de cada esfera, calcula rapidez y coloca los pares ordenados BD y correspondientes. De aquí vamos a sacar la gráfica. Aquí tenemos la esfera 1, lo que eran, digamos, sus diámetros aquí están registrados. 0,50, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5. La distancia recorrida 10 centímetros. La primera esfera se tardó 7 segundos. Acuérdense que entre menos peso costaba que se hunda. A veces no hay que dar un empujoncito. Tenemos de 6 segundos, 5.5 y aquí tenemos la rapidez con la que viajó. Para calcular la velocidad teníamos que dividir los centímetros de la esfera entre los segundos y nos dio este resultado. Y aquí tenemos, y aquí lo graficamos. Vamos a graficar la rapidez y el diámetro de cada esfera. Y nos quedó así. Aquí, bueno, nos quedó así porque aquí estaba algo difícil calcularlo. Imaginen las medidas que tiene. Son todas raras. Va desde 1.43 hasta 5. Así que aquí para calcular aquí tuvimos que comenzar. Aquí lo hicimos de 1 en 1. Pero aquí sí comenzamos, como le podemos decir, también de 1 en 1 nos fuimos aquí. En la siguiente gráfica sí nos costó un poquito más. Porque comenzaban creo que iba desde 5 parece. Y así nos quedó. Aquí está graficada la rapidez y aquí los diámetros de las esferas. Y aquí le vamos calculando a cada uno. Sí, porque aquí no da mucho espacio. Aquí sí nos daba bastante, pero aquí no nos daba mucho. Bueno, le damos así por si quiere hacer la captura de pantalla. Ese WhatsApp también se lo podemos compartir vía Facebook. Continuamos. Vamos con la comunicación. Vamos a ir jugando con los mismos datos. No los pasemos desapercibidos. D. Calculando la viscosidad de un fluido. Si retomamos los resultados obtenidos en la actividad C, junto con la expresión que corroboramos la actividad B para la viscosidad de un fluido, podemos calcular la viscosidad del champú. Para ello, necesitamos despejar una de las variables medidas en la expresión de viscosidad. Materiales. Manguera utilizada en la actividad C. Calculadora. Calibrador Vernier. Procedimiento. Mide con el calibrador Vernier el diámetro interno de la manguera que utilizaste en la actividad C. Si le pusimos como de diámetro 1 centímetro. De la expresión que corroboraste de la actividad C, muestra que despejando el diámetro se obtiene la siguiente expresión. Ahí tenemos de diámetro cuadrado es igual a 18 mu 18 mu sobre G en gravedad por densidad del objeto menos densidad densidad del líquido por ¿cómo se llamaría esta parte? Si se nos ha escapado, sería la velocidad. Sigamos. La expresión y los datos que graficaste en la actividad C no tienen una relación lineal, pero habiendo un cambio de variable adecuado en este caso puedes lograrlo. Usa y igual a diámetro cuadrado, estableciendo la relación de la siguiente manera. Y es igual a 18 mu sobre GPO menos P. Copia los valores de rapidez B que obtuviste en la actividad C y eleva al cuadrado cada diámetro correspondiente a la rapidez. Coloca estos datos en una tabla. Elabora un cuadrante de plano cartesiano. Verifica que la escala de los ejes esté acorde a los valores de la tabla. Luego coloca los puntos obtenidos de la rapidez y el cambio de variable B lleva. Verifica si el gráfico que obtuviste es aproximadamente lineal. Traza una línea recta de tendencia que ajuste a la mayoría de los puntos.
Considera los valores constantes de la gravedad igual a 9.8 metros sobre centímetro cuadrado y lo que mediste de la densidad del objeto y la densidad del líquido. De la línea que trazaste fija 2 puntos y calcula la pendiente. Puedes identificar como A la relación desarrollada en el paso 2. Identifica que la pendiente sería A es igual a 18 mu sobre G entre PO menos P. Sigamos. Y creo que aquí tenemos una parte todavía que tenemos que leer. Calculando el valor de la viscosidad. Mu del champú trabaja todas las magnitudes con tu unidades de medida correspondiente. Para calcular la densidad creo que vamos a ocupar esta fórmula. Continuamos. Calculando la viscosidad del fluido. Valores de la rapidez y cambio de variables. Un gráfico puedes hacer tu verificación y trazar la línea de tendencia paso 3 sobre él. Vamos a ver qué ponemos aquí. Bueno, esto es lo más recto que nos quedó. Vamos a ver, tenemos aquí los datos. Rapidez. Recuerda que teníamos 1.43, 1.67, 1.82, 2 y todas estas medidas. Tenemos y es igual al diámetro cuadrado. Acuérdate que el 0.05 lo elevamos al cuadrado, nota esto, 1 elevado al cuadrado. Nota esta misma medida y aquí vamos todas elevadas al cuadrado, las medidas que teníamos de lo que era la plastilina. Y aquí tenemos los datos y lo graficamos. Aquí en este caso, como miremos aquí tenemos lo que es aquí sería lo que sería la variable. Aquí sería la rapidez, serían las que están aquí abajo. Esta es la rapidez. Y aquí tenemos lo que es el diámetro al cuadrado. 0.25 está aquí. Aquí está 1, que 1, 2, 3, 4, 5. Este vale 1. Y vamos a 2.25 y vamos a todas las medidas. Más o menos nos quedó recta. Más o menos. Bueno, dejamos aquí por si quieres hacer captura de pantalla. Ahora vamos con lo siguiente. Vamos a decir algunas cosas. Cálculo de la y de esfera 1, aquí tenemos cómo calculamos en diámetros al cuadrado, tenemos 50 centímetros, menos cuánto nos dio, tenemos 1 centímetro, tenemos 1.5, este es el resultado que nos dio. Aquí tenemos en 2 elevado al cuadrado, el diámetro de la esfera 4, de la esfera 5, más el diámetro de la esfera 6, cuál es la que tenía 3, esta es la que tenía 3.5, y este nos dio el resultado para la y. Y aquí está la esfera 8, esfera 9 y esfera 10. Continuamos. Ahora dice, pendiente. Seleccionamos los puntos 1. Va a calcular la pendiente. Seleccionemos los puntos 1.43, 0.25 y la 2.5,9. ¿Dónde? B1 y B2 son las velocidades correspondientes a los puntos seleccionados. Y1 y Y2 son los valores del diámetro al cuadrado correspondiente a los puntos seleccionados. Calculando, B1 sería 1.43, B2 sería 2.50, Y1 sería 0.25 y Y2 sería igual a 9. Aquí tenemos la variable de B y la variable de Y. Aquí tenemos B2 menos B1 y Y2 menos Y1. A Y2 le corresponde 250 a B2 y a B1 menos 1.43, nos da 1.7 en resultado. En la Y2 nos le corresponde 9 y le restamos sería Y1 y le correspondía 0.25, en total nos da 8.75. Aproximadamente nos da, sí, voy a acordar que aquí hay un montón de números, pero como estamos en física y tenemos un poquito más exacto, no es que exactamente nos da este número, ahí nos sale un montón de números. Nos da 0.2
0.122 va. La pendiente A es aproximadamente 0.122. Ya con eso dije que podemos calcular la viscosidad. La fórmula de la viscosidad es igual a mu igual a gravedad por densidad del producto menos la densidad del líquido entre 18A. Donde digamos que G es la gravedad, PO es la densidad del champú. Bueno, aquí nos dice que PO es la densidad del champú, dice. Y el P es la densidad del promedio de la esfera. Y la pendiente sería igual a esa pendiente que calculamos anteriormente. Calcula la diferencia de la densidad. Aquí tenemos las densidades. Y le vamos a restar, ¿sí? La densidad del producto teníamos sería un gramo por centímetro cúbico y le restamos la densidad ¿de qué dijo que era? De las esferas. 0.9529. Y en total la densidad nos dio 0.0471 gramos por centímetro cúbico. Sustituyo los valores de la fórmula, aquí tenemos. Y al final nos da mu igual a 0, mu es aproximadamente 0.00313 pascal por segundo. Resultado, dice. La viscosidad mu del champú es aproximadamente 0.00313 pascal por segundo. Recuerde que el punto significa por. Pa punto es la abreviatura de pascal por segundo. Bueno, eso ha sido todo, ¿verdad? Para esta unidad número 1. Pasamos a una evaluación. Nos dice, leamos. Se necesita calcular la densidad de un bloque en forma de paralelepípedo. Para obtenerla, se miden los diámetros y si se suman los valores muestran en la siguiente figura. La densidad del bloque vamos a buscar la respuesta. Leámoslas todas y después las resolvemos. La número 2, si introduces el bloque del numeral anterior en un depósito aguante de glicerina, pasaría lo siguiente. ¿Cuál de estas tres opciones sería? 4 opciones. Dice, a un elevador hidráulico como el de la figura C se le aplica una fuerza de 250 Newton hacia abajo sobre el pitón pequeño de 0.750 milímetros cuadrados y eleva un automóvil en el área del pitón grande, donde se le coloca el automóvil de 15.25 metros cuadrados. Esa es la pregunta 3. Nos dice, entonces la fuerza que elevaría el automóvil es cualquiera de estas 4 opciones. Ya la vamos a resolver. Hay dos fluidos no miscibles y en equilibrio en un tubo en forma de U. Es correcto afirmar que las presiones a las profundidades H1 y H2 son. ¿Cuál de esas va? Vamos a ver aquí qué tenemos. Vamos a ver la primera. Contestemos la primera pregunta. Evaluación. Pregunta 1. Para calcular la densidad del bloque en forma de paralelepípedo, dice, datos proporcionados. Dimensión del bloque, 20 centímetros, 7 centímetros y 9 centímetros. Masa del bloque, 3.402 kilogramos. Fórmula de la densidad. Densidad es igual a masa entre volumen. Volumen del bloque sería 200, tenemos 20 centímetros por 7 centímetros por 9 centímetros igual a 1260 centímetros cúbicos. Número 2. Conversión de masa a gramos. Para usar unidades consistentes. Conversión de masa a gramos para usar unidades consistentes. Masa igual a 3.402 kilogramos por 1000
gramos, aquí sería, lo sí, aquí sería, se multiplicaría. Multiplicamos los 3000.400 y nos da, acá recuerda que es 3.402, nos da 3402 gramos. Densidad del bloque es igual a 3.402 gramos entre 1.260 centímetros cúbicos, nos da aproximadamente 2.7 gramos centímetros cúbicos. Así que a la pregunta 1 la respuesta es el literal C, 2.70 gramos centímetros cúbicos. Vamos a la pregunta 2. Pregunta 2. Datos proporcionados. El bloque se introduce en glicerina. Fuerza de empuje o fuerza de flotación Fe. Fe es igual a densidad de glicerina por volumen desplazado por gravedad. La densidad del bloque calculado anteriormente es de 2.7 gramos por centímetro cúbico. La densidad de glicerina es aproximadamente 1.26 gramos por centímetro cúbico. Dada la densidad del bloque es mayor que la densidad de la glicerina, el bloque se hundirá. Respuesta, sería el C. El bloque se hundirá porque recibe una fuerza de empuje menor a su peso. Vamos a la pregunta 3. ¿Qué nos dice? Datos proporcionados. Fuerza aplicada en el pitón pequeño 250 N. Área del pitón pequeño 0.750 metros centímetros cúbicos. Área del pitón grande 15.27 centímetros. Fórmula de la fuerza en un elevador hidráulico F1 sobre A1 es igual a F2 sobre A2, donde F1 es 250 newton, A1 es igual a 0.750 metros cúbicos, A2 igual a 15.25 metros serían cuadrados, o sea, metros cuadrados serían. Metros cuadrados. Calcula el F2. F2 sería igual a F1 por A1 sobre A1. Eso sería equivalente a 250 newton por 15.25 metros cuadrados sobre entre 0.750 metros cúbicos. Aquí hacemos la operación, nos da 3.812.5 entre 0.750. Total, F es igual a 5083.33 newton. Respuesta sería la D. Estamos en la pregunta 3. La respuesta sería la D, 5.083 newton hacia arriba. Vamos a la pregunta 4. Vamos a ver. O esa será la 4. Vamos con la 4. Aquí tenemos la 4. La 4 Pro. Nos dice. Pregunta 4. Datos proporcionados. Dos fluidos no miscibles y en equilibrio en un tubo en U. Condición para la igualdad de presión en un tubo en U. P1 es igual a P2. Dado que los fluidos están en equilibrio y se evalúa en el mismo nivel, las presiones deben ser iguales. Respuesta, P1 y P2 porque se evalúa un mismo nivel. Vamos a la siguiente pregunta. Bueno, ahí tenemos cómo lo vamos a marcar. Aquí sería aquí serían, dijimos que aquí va a ser en el C y vamos a marcar en la A y vamos a marcar 2.7 gramos, a ese hemos marcado 2.7 gramos, literal C. Marcamos aquí el C, aquí marcamos otra vez, sería el C, ¿va? Sería el 2 sería el literal C, aquí sería el literal D, aquí el literal B. Vamos con la siguiente pregunta. A tres recipientes plásticos idénticos sin tapadera, llenos completamente de agua de la misma forma y capaz se les perfora un orificio a diferentes profundidades, como se muestra. En cuanto a la rapidez de salida de fluidos, parece como que está haciendo pipí, pipí. En cuanto a la rapidez de salida del fluido, es correcto afirmar que ahí tenemos cuál de esas respuestas. Vamos a la pregunta 6.
Los bomberos por lo general usan identificaciones para los chorros de agua contra incendios. En función de su caudal, uno de ellos es el chorro maestro, utilizando para incendios de gran magnitud, que realiza descargas alrededor de los 25 ls y es el alimento con manguera, que tienen un diámetro aproximado de 75 mm. Determina la rapidez con la que sale el agua por la manguera, tomando como diámetro 75 mm. Vamos a buscar cuál de esas respuestas. Vamos a la pregunta 7. Se requiere visualizar la caída de una esfera sólida de acero en un líquido, por lo que se procede a realizar un montaje experimental similar a lo de la ley de Stoker. Fluidos que se pueden seleccionar para el experimento son los siguientes: agua, alcohol, etileno, glicerina y leticina de soya. Si se necesita que la esfera descienda lo más lento posible, ¿cuál es el fluido recomendarías utilizar en el experimento? ¿Cuál de esas cuatro respuestas? Por una tubería de 10 centímetros de diámetro circula glicerina con una viscosidad aproximada de 1.49 pascual por segundo. Si en un tramo de la tubería de la glicerina alcanza una rapidez de 120 metros por segundo, ¿qué valor tendría el numeral de Reynolds? ¿Cuál de esas sería la respuesta? Ya la vamos a ver. Si se pretende tener un límite donde la glicerina se comporte como un flujo laminar, ¿cuál tendría que ser la rapidez terminante para lograrlo? Aquí tenemos. Vamos a la pregunta 6. No, perdón, sería la pregunta 5. En cuanto a la rapidez de salida del fluido entre los tres recipientes con orificios a diferentes profundidades, la rapidez, dicen, de salida del fluido depende de la profundidad donde se encuentra el orificio, debido a la presión del fluido. Según el principio de Torres-Selye, la velocidad de salida del fluido es mayor a la profundidad. Respuesta correcta sería la C. El recipiente 3 es mayor porque la rapidez depende de la profundidad donde se encuentra el orificio y cuando está en mayor, la rapidez aumenta. Pregunta 6. Para determinar la rapidez con la que sale el agua por la manguera, utiliza la fórmula del caudal. Datos proporcionados. Caudal con 25 litros por segundo es igual a 0.025 metros cúbicos por segundo. Diámetro de la manguera 75 milímetros es igual a 0.0075 metros. Área igual a pi por diámetro entre 2 al cuadrado. Esto es igual a pi 0.75 sobre 2 al cuadrado es igual a 0.0042 metros cuadrados. Fórmula caudal sería Q igual a A por B. B es igual a Q sobre A. Despejamos ahí y tenemos aquí la respuesta que dice que... Aquí tenemos un aproximado. Dice aproximadamente 5.606. Aproximamos aquí. Respuesta correcta sería 5.7 ms. M metros por segundo. Hoy vamos con la pregunta 7. Para seleccionar un fluido en que la esfera descienda lo más lento posible, elegimos el fluido con mayor viscosidad. De los fluidos profesionales, la glicerina tiene la mayor viscosidad. Respuesta correcta sería la C, glicerina. Vamos a la pregunta 8. Para calcular el número de Reynolds, datos profesionales, diámetro de la tubería, 10 centímetros. Es igual a 0.1 centímetro. Viscosidad de la glicerina, muda, es igual a 1.3 o 1.49 pascual por segundo. Rapidez de la glicerina, B, es 120 metros por segundo. Densidad de la glicerina, aproximadamente 1260 kilogramos por metro cúbico. Fórmula del número de Reynolds sería R igual a P por B por D entre mu. Y aquí tenemos los datos proporcionados.
Re es aproximadamente 10, ¿serían cuánto? Bueno, aquí se les olvidó poner el punto. Sí, pues mira, aquí tenemos un número como 10.000, ¿no? Como 101.051, 511, va, 101.511. ¿Sí? La respuesta correcta podemos asimilar que es la 10.156. Va. La respuesta, como aquí dice aproximadamente. Va. Vamos con lo último. Pregunta 9. Para determinar la rapidez terminal para que la glicerina se comporte como un flujo laminar. Un flujo se considera laminar cuando el número de Reynolds es menor a 2000. Volvemos a utilizar la fórmula del número de Reynolds para calcular la rapidez terminal. Fórmula del número Reynolds. Re igual a P por B por D entre mu. Tenemos los datos. Despejemos la rapidez. Sería igual a B es igual a aquí. Tenemos sus datos ya realizados. Y dice que B es aproximadamente 23.65 metros por segundo. La respuesta correcta sería la literal D, 23.6 metros por segundo. En la anterior, sí, la respuesta correcta era la A, en la pregunta 8. Bueno, aquí tenemos la respuesta. En la 5 sería la C, en la 6 sería la D, en la 7 sería la C, en la 8 sería la A y por último en la 9 tenemos la D. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Nos vemos hasta la próxima. Muchas bendiciones.